Bueno, muy buen día para todas las personas que nos acompañan hoy en esta mesa de tesis de grado y productos de investigación. Pues básicamente las experiencias que se presentan en esta mesa son de docentes, posgraduales, de maestrías o doctorados, y que se encuentran en ese proceso de grado o que ya han recibido su titulación desde el año 2019, semestre 2. Este espacio es muy valioso porque es esa oportunidad de compartir esas experiencias tan valiosas, esos ejercicios de investigación que surgen a partir de dichos posgrados y pues que realmente aportan tanto al quehacer del docente, ¿cierto? Como a la comunidad educativa en general y a la misma institución educativa por ende. Entonces, bienvenidos a este espacio. El día de hoy nos acompaña Guillermo Echeverry Jiménez, que es licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Él es el experto que va a moderar hoy este espacio, es magíster en Educación de la Universidad Pontificia Javeriana, tiene estudios en doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente es decano de la Escuela de Educación y Pedagogía de la UPB desde el año 2016. Es experto en formación de docentes, entonces, pues, ¿quién más como don Guillermo como experto para acompañarnos en este espacio que realmente tiene mucho por aportarnos, por compartirnos? Tendremos mucho por aprender de él alrededor de la conversación que se dé también con los docentes que el día de hoy presentan su experiencia significativa. Está Marcos Julián García, con la experiencia significativa motivos que generan fracaso escolar en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa técnico-industrial Santiago de Arma. Él es licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes. Es especialista en Pedagogía y Didáctica y es maestrante en Educación de último semestre. Está también la experiencia de la investigación formativa, una propuesta curricular desde un enfoque de capacidades humanas y competencias. En esta experiencia están Mariluz Quiroz Urrea de la Normal Superior de María, está Laura Catalina Osa Ceballos de la Institución Educativa La Mosquita y está Gloria Amparo Gallego Montoya de la Institución Educativa Técnico Industrial Santiago de Arma. Y por último está la propuesta curricular para la enseñanza de competencias ciudadanas a estudiantes de 9º grado de la Institución Educativa Normal Superior de María, desde el aprendizaje multimedia y el fomento de una identidad local mediante la narrativa. En esta experiencia es liderada por el docente Martín Emilio Castañeda López de la Institución Educativa Normal Superior de María. Entonces, damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Muchas gracias de verdad pues por estar en este espacio que es realmente enriquecedor también en el marco del Foro Educativo Municipal. Entonces, don Guillermo, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, María Camila. Un saludo a ti, a Juan Fernando, que me ha acompañado con todos los asuntos logísticos esta mañana. Un saludo especial a la Secretaría de Educación Municipal de Río Negro, a Juan Sebastián Castro, al secretario, al señor alcalde y por supuesto a Ana Catalina Álvarez Valencia, que me formuló la invitación para este evento. Voy a hacer una presentación de 30 minutos. Procuraré ser juicioso y no tomarme más de los 30 minutos. Y después, desde luego, vamos a abrir la parte más importante, que es la conversación con las experiencias significativas, las que María Camila ya ha referido en relación con los docentes de instituciones educativas del municipio de Río Negro. Yo particularmente aplaudo estos espacios y estos tiempos, estos 2 días académicos, porque yo creo que son un ejercicio fundamental de consolidación de lo educativo y lo pedagógico en cada municipio.
Desde la Ley General de Educación de 1994 se han planteado estos ejercicios y yo creo que es muy importante que cada municipio, cada secretaría lo saque adelante con su propia perspectiva y sobre todo con el reconocimiento del trabajo de los docentes, que me parece que es uno de los aspectos centrales para el desarrollo. Entonces, como dije, me voy a tomar unos 30 minutos, 25, para hacer la presentación. Voy a mostrar mi presentación y después daremos la palabra y conversaremos con las experiencias significativas en cada caso. Fundamentalmente, lo que vamos a plantear en esta mesa, en la mesa número 4, es tesis de grado o productos de investigación. En ese sentido, entonces, yo planteo una pregunta que es el título de esta ponencia. Bueno, permítanme hacer antes un reconocimiento, un saludo especial a la Universidad Católica de Oriente, una universidad hermana de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tenemos buenos amigos en la Universidad Católica de Oriente, entonces un saludo a los buenos amigos de la Universidad Católica de Oriente, al vicerrector académico, al señor rector y al decano de la Facultad de Educación. Saludo especialmente porque tienen hace poco ya su doctorado en educación y creo que eso fortalece la formación de maestros en el país y el debate académico permanente entre todos los docentes. Muy bien, entonces yo hago una pregunta para la presentación. ¿Qué supone desarrollar una tesis de posgrado? Y esa pregunta es una pregunta que tiene una razón de fondo. La razón de fondo es que tiempo atrás, unas 2 décadas atrás, 20 años atrás, normalmente cuando se hablaba de las tesis eran elaboraciones, elucubraciones conceptuales, teóricas, en muchos casos bien elaboradas. Sin embargo, elaboraciones teóricas y conceptuales que se quedaban en los anaqueles de los espacios de las bibliotecas durante mucho tiempo y que, por una parte, no eran ni siquiera textos de lectura y por la otra, no había un impacto en los marcos institucionales. Entonces, un poco la pregunta que hago, con la cual quiero coordinar la conversación enseguida en la mesa, es, bueno, ¿qué supone desarrollar una tesis de posgrado? Porque cuando decimos posgrado, es decir, cuando decimos formación avanzada, se supone que los docentes avanzan a un nuevo nivel para la formación de sus estudiantes. Aquí el punto más importante es ese, la formación de los estudiantes. Desde esa perspectiva, entonces, señalo la pregunta. Como dice aquí en la presentación, yo soy hace unos 4 años y un poco más el decano de la Escuela de Educación y Pedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana, con su sede central en Medellín. Pero, aclaro, yo estoy aquí cerca de Río Negro, yo habito aquí en La Ceja, esta es mi vivienda, es aquí en La Ceja, desde donde estoy hablando. Muy bien, entonces tengo una presentación breve con algunos asuntos centrales que quiero exponer. La primera es que implica una tesis de posgrado, ¿cierto? Cuando una docente de una institución educativa desarrolla una tesis de posgrado, una especialización en 1 año, una maestría en 2 años, incluso un doctorado, ¿qué implica una tesis de posgrado? De entrada, hay 4 implicaciones que son las que tengo aquí en la presentación que ustedes están viendo. Creo que un asunto central y en el cual hemos trabajado mucho en las facultades de educación y también creo que en las escuelas normales superiores es ubicar un problema propio de los contextos educativo o pedagógico. Es decir, creo que en este sentido ya la lectura de los buenos libros, la lectura de los autores de la pedagogía, aunque de suyo es importante, no es un referente fundamental para la transformación de los marcos institucionales. Es decir, ese es un referente de base. Toda la bibliografía, toda la buena literatura, todos los buenos pedagogos, los excelentes educadores del país y del mundo son un buen referente. Sin embargo, yo creo que es menester cada vez más ubicar los problemas de investigación de posgrado en espacios situados, es decir, en el sitio y en la situación de una institución educativa, de una escuela, de los estudiantes que formamos. Eso me parece de entrada central. Entonces, hay aquí una primera implicación central y nosotros lo hacemos en la maestría, por ejemplo, en Bolivariana, en la Facultad de Educación, en la maestría en Educación. Yo fui coordinador tiempo atrás, antes de ser decano. Y el primer asunto es, venga, el problema no es un problema del investigador, del profesor del grupo de investigación, ni es un problema de los teóricos, es un problema que usted, docente en su escuela, ubica. Y en la medida en que ubica, lo puede describir,
lo reconoce, lo caracteriza, lo justifica. Creo que eso de entrada se vuelve un elemento muy importante, no solamente para el final de la tesis, sino, digamos, en el elemento aspiracional y motivacional de quien estudia la tesis. El problema que yo voy a investigar está investigado en el marco en el cual me desempeño. Yo hago una distinción y pongo por eso aquí en la imagen contextos educativo o pedagógico. ¿Por qué? Porque puede ser una tesis específicamente del mundo educativo, de la relación entre la familia y la escuela, de la relación entre la escuela y los medios de comunicación, de relación entre la escuela y el contexto sociocultural. Y ahí estoy hablando de lo educativo en un sentido amplio. Mientras que podemos hacer también tesis en el ámbito pedagógico, es decir, en la relación de enseñanza, de formación y de evaluación a propósito de un saber que enseñamos. Esa es la distinción que hago entre educativo y pedagógico. Entonces creo que eso es muy importante, pero reitero, ubicar un problema en el marco escolar, es decir, en mi práctica, para decirlo de la mano con Lawrence Stenhouse, ¿cierto? En investigación y desarrollo del currículo, ese texto de mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Hay que ubicar un problema ojalá en términos de lo que yo hago, de mi desempeño como docente. Creo que eso es central. La segunda implicación a mí me parece también de un hondo calado, me parece fundamental. Es decir, cuando investigamos tenemos que investigar no con la inteligencia individual, singular y particular que tengo, sino tenemos que aprender a investigar con otros maestros, con otros docentes. Porque hacer ejercicios solipsistas absolutamente individuales, y esto no resta que las tesis sean individuales, por supuesto. Lo que quiero decir es que el ejercicio siempre es un ejercicio investigativo en posgrado que tiene que reconocer a otros actores que no es el profesor de una maestría, de un doctorado, de una especialización, que por supuesto es el profesor, sino a los colegas que tienen experiencias muy importantes y de quienes aprendemos muchísimo. Me parece que cuando uno llega como estudiante de una especialización, una maestría o un doctorado a un marco institucional, lo primero que tiene que reconocer, además de la profesora o del profesor del curso, es a los docentes colegas, porque ellos tienen mucho que decir, así como tenemos nosotros también mucho que decir cada uno. Entonces creo que trabajar en equipo es un elemento fundamental. Ahora, ¿por qué es muy importante trabajar en equipo? Porque alguien podría decir, no, a mí no me gusta trabajar en equipo, yo voy a hacer una tesis absolutamente individual y me voy a quedar en mi casa, en mi apartamento, pensando la tesis, leyendo y rumiando mis elaboraciones conceptuales. Digamos que eso de entrada puede estar bien. Sin embargo, ya hoy los marcos escolares son marcos en los cuales el aprendizaje es un aprendizaje colaborativo. O sea, es un aprendizaje en equipo. Siempre les decimos a nuestros estudiantes, no aprendan a trabajar en equipo. La pregunta es, ¿nosotros los docentes somos capaces de trabajar en equipo, de hacer una tesis en equipo, de tener discusiones, así la tesis sea individual, reitero, de tener discusiones y debates inteligentes, argumentados, serios, consistentes con nuestros colegas? Me parece que eso es fundamental. Entonces, para mí la segunda implicación es esa, trabajar en equipo. El tercer asunto que creo que es fundamental y que implica una tesis de posgrado es construir metodología sistemática. Es decir, yo creo que como docentes tenemos que aprender a construir metodologías cada vez más consistentes, más sistemáticas, más rigurosas y no, digamos, elementos al vuelo. Voy a poner un ejemplo de elementos al vuelo así a mano alzada. No, muchachos, es que para mañana hay que investigar tal cosa. Eso no es investigar, esa es una consulta. Entonces creo que lo que nos da, lo que implica la tesis de grado en posgrado es la sistematicidad metodológica, ya sea cuantitativa o cualitativa o ya sea una mixtura de las dos. Pero creo que eso es central, porque un asunto que les tenemos que enseñar bien a nuestros estudiantes es a ser sistemáticos. Es decir, a tener protocolos cada vez más claros, más juiciosos, es decir, a tener metodología. Y cuando digo metodología, no estoy hablando de asuntos encumbrados, estoy hablando de ser sistemático, de ser preciso, de ser riguroso, es decir, de hablar con datos, que a mí me parece que es uno de los elementos fundamentales que se aprende en posgrado. Puedo argumentar y aquello que argumento no es retórica barata, insulsa, es retórica apoyada en datos objetivos. O sea, hablo con datos. Eso me parece que es central. Y digamos que esa es una de las enseñanzas fundamentales a nuestros estudiantes.
Y lo segundo, de la mano con esto, es construir referentes conceptuales legítimos. Es decir, no podemos utilizar frases generales, ni con nuestros estudiantes, ni con nuestros colegas. Sí, es que sabemos que los muchachos de hoy no leen. Esa es una frase general, sin referentes conceptuales. ¿Quién dice acerca de la lectura? Pues Mauricio Pérez Abril, Guillermo Bustamante Zamudio. Pues ¿quiénes? ¿Cuáles son los autores? Gloria Rincón Bonilla, María Cristina Martínez, por lo menos en el ámbito nacional, Fabio Jurado Valencia. Pero nosotros a veces hacemos declaraciones generales sin los referentes conceptuales. Entonces creo que esa es una de las implicaciones centrales de la tesis, los referentes conceptuales legítimos, con autores, y no para hacer gala de que somos ilustrados, de erudición, sino para mostrar que tenemos los referentes y que los referentes son un campo de conocimiento central. Y la cuarta implicación, pues esa que está señalada ahí. Efectivamente, desarrollar una propuesta de intervención educativa o pedagógica situada. Es decir, creo que cada vez más, y no estoy hablando exclusivamente de trabajos de caso, sino de que todas nuestras investigaciones, aún las más encumbradas doctoralmente, tienen que intervenir en el escenario educativo o en el escenario pedagógico. Porque si no intervenimos en los escenarios, un flaco favor le hacemos a la formación avanzada. O sea, avanzamos en nuestra formación, en nuestros títulos y en nuestros posgrados, pero no transformamos positivamente con ello los escenarios de desempeño. Entonces creo que eso es clave, transformar los escenarios de desempeño. Sin transformar el escenario de desempeño, sino hacer una tesis con muy buenos referentes teóricos y conceptuales, que no nos sirve sino a nosotros y al director de la tesis para graduarnos. Me parece que ahí hay un resultado, pero es un resultado, digamos, que sí tiene un faltante grande. Nuestros estudiantes están esperando que cuando regresemos de nuestra clase de posgrado y que cuando terminemos nuestras tesis, transformemos el escenario. Si no transformamos el escenario, un estudiante podría decir, sí, ese es mi profe, que tiene mucha formación avanzada, pero hace lo mismo durante 20 años. Lleva 20 años haciendo lo mismo, pero ya hoy tiene maestría, y eso creo que no podría pasar. El otro asunto, para ir sobre detalles mucho más precisos, ¿cuáles son los productos de una tesis? Y cuando digo los productos de una tesis, estoy hablando desde especialización hasta doctorado, pasando por maestría. Para mí, digamos, hay 4 productos centrales de una tesis, que los quiero exponer aquí con alguna precisión. Primero, un documento para el fortalecimiento de debates académicos en los campos de la educación y la pedagogía por parte de pares escolares. ¿A qué me refiero con esto? A que una tesis es un documento, es un texto para discutir con nuestros colegas. Los que están en la misma institución educativa y los que están allá en otras instituciones. Los que están en Antioquia, en Río Negro, en La Ceja, en Marinilla, los que están en Medellín y los que están en Colombia, e incluso los que están en América Latina. Porque me parece que los trabajos de tesis son eso, un documento para el debate entre pares. Porque claro, si no hacemos debates con las tesis que producimos, entonces siempre llegan expertos universitarios a decir unas cosas al parecer inteligentes sin conocer el escenario de la escuela situado particularmente. Entonces creo que ahí tendríamos dificultades. Es decir, ese es un aspecto que a mí me parece central. O sea, si yo produzco la tesis es un documento público para discutir con los colegas. Los del área de matemáticas, los del área de educación física, los del área de español, de educación religiosa, etcétera. Y para discutir educación y pedagogía, que son saberes, particularmente la pedagogía, el saber del maestro. El segundo producto es la conciencia del docente investigador acerca de su formación avanzada y sus efectos. O sea, si yo estudio maestría, yo se lo suelo decir a mis estudiantes de maestría, yo tengo un curso de maestría en una de las maestrías, la maestría en educación de la UPB. Se nos tiene que notar cuando estudiamos maestría que efectivamente tenemos una formación de nivel de maestría. Y no es una impostura intelectual. Tiene que ver con 3 efectos que yo lo señalo aquí en la presentación. El efecto personal, el efecto institucional y el efecto profesional. Es decir, si alguien tiene maestría o doctorado, hay un efecto personal. Es un doctor, es un magíster, es un especialista. Y eso
es un estatus profesional que tiene, digamos, algunos reconocimientos económicos. Podrían ser más, diría yo, pero tiene de alguna manera una transformación personal. Nosotros en la maestría en UPB decimos formación como transformación. ¿Qué es la formación avanzada? La transformación del sujeto. ¿De cuál sujeto? Del maestro, de la maestra que estudia la formación avanzada. Entonces digamos que hay un efecto fundamental en aquello que es comprender que uno es magíster o doctor o especialista, porque eso tiene un efecto en la vida. Lo segundo es el efecto institucional. En el efecto institucional, a continuación está, digamos, la deriva de esto, pero tiene que ver con poder transformar inclusive y conversar académicamente con aquellos docentes que no han podido acceder aún a la formación avanzada. Es decir, por poner en la plataforma de desarrollo institucional nuestro saber de magíster, de doctor o de especialista como un saber de la institución. O sea, gestionar la institución es gestionarla desde la tesis que realizamos. Creo que eso es central. Y tercero, un desarrollo profesional. Es decir, alguien que es especialista, magíster o doctor, tiene un desarrollo profesional que tiene que ir al unísono con el título. O sea, no es suficiente tener el título, es menester convertir el título en un elemento de conciencia, de construcción de conciencia acerca de la profesión. Yo normalmente me inquieto cuando se piden reivindicaciones acerca de la dignidad del maestro. Yo creo que la dignidad, por supuesto, está en la política pública, sin duda alguna, está en los referentes sociales, culturales y de las familias. Pero para mí, la construcción de la dignidad es un problema de los colectivos docentes y particularmente del nivel avanzado que alcancemos. Y aquí quiero hacer una afirmación. Incluso el nivel avanzado que alcancemos sin haber estudiado una especialización, una maestría, un doctorado. Es decir, el nivel avanzado, esto lo suelo repetir, el nivel avanzado porque somos estudiosos. Porque un maestro, una maestra, es el sujeto más estudioso de la cultura. Y eso me parece que es central. Entonces, digamos que esa conciencia del docente investigador me parece a mí que es fundamental para el caso. 3, la construcción de comunidad académica escolar. Nosotros le hemos trabajado en Bolivariana y en Medellín a ese tema hace unos 10 años. Es decir, las escuelas, los establecimientos educativos, los oficiales, los privados y por cobertura necesitan construir comunidad académica escolar. O sea, las comunidades académicas no son una exclusividad de la universidad. Las comunidades académicas escolares tienen que discutir temas centrales. La educación, el currículo, la formación, la enseñanza, la evaluación, son temas centrales para discutir en la construcción académica. ¿Y quiénes tienen que impulsar y darle una plataforma y gestionar todo el conocimiento de las comunidades? Quienes elaboraron tesis de grado. Eso me parece central. Y cuarto, la puesta en escena de la tesis en el marco escolar y el monitoreo de la misma. Es decir, aquí hay un asunto fundamental que ahorita lo vamos a conversar con nuestros invitados tesistas que presentaron las experiencias significativas al Foro Educativo Municipal de Río Negro 2020. Es decir, cómo ponemos en juego nuestra tesis. Pero cómo la ponemos en juego, no solamente con la discusión con los colegas, sino en términos de propuestas, en términos específicos de la enseñanza, la formación y la evaluación. Es decir, creo que ahí hay un primer asunto. Y el segundo es un monitoreo. Efectivamente, las propuestas necesitan ser monitoreadas. Es decir, las propuestas necesitan seguimiento, necesitan evaluación. Yo realicé la tesis, entonces puede decir un profe, yo terminé mi tesis a mediados de 2020 en medio de la pandemia. Bueno, profe, y después de la tesis, en la segunda etapa de 2020, 2021, 2022, usted tiene ya un horizonte de cómo seguir la tesis para afinar cada vez más lo que investigó en su trabajo de maestría, por ejemplo. Porque si no hay seguimiento sobre las tesis se anquilosan y digamos que entran en una especie de obsolescencia. Entonces, para evitar la obsolescencia, para evitar el anquilosamiento, es menester hacer seguimiento de la tesis. Y una aclaración, y hacerlo con otros colegas, no hacerlo personalmente porque uno queda afectado, le parece todo una maravilla. O de otra manera se autoflagela diciendo que no, esto no funciona y aquello tampoco. Hay que construir un colectivo dentro de la institución para realizar seguimiento. Me parece que eso es central. Muy bien,
Pero los compromisos no son solamente compromisos del docente investigador, del tesista, de quien se formó en el nivel avanzado. Aquí hago una pregunta que creo que es importante. ¿Qué compromisos les caben a las instituciones educativas y a la Secretaría de Educación Municipal, en este caso de Río Negro? Creo que hay 3 compromisos que son centrales y con esto podría terminar para empezar la conversación con nuestros invitados de las 3 experiencias significativas. Creo que el primer compromiso es construir políticas para la inserción de las tesis y de los investigadores en la vida escolar. ¿Por qué digo esto? Porque es posible que un investigador que ha terminado su tesis tenga la intención de poner en juego la misma en la institución escolar y de pronto alguna rectoría le digo, no, ya listo, terminó la tesis, ya se graduó y le van a pagar un poquito más. Pero no, sigamos con lo que venimos. ¿Por qué? Porque eventualmente es más cómodo continuar lo que traemos antes que poner en escena una tesis que produzca algunos efectos de transformación institucionales o en el área. Entonces, quiero señalar eso como un asunto central. O sea, cuando hablo de políticas desde la Secretaría de Educación Municipal, que, repito, como dije en la introducción al principio, yo aplaudo particularmente que las secretarías se comprometan con estos ejercicios de foro. Ahora, la otra parte del compromiso tiene que ver con que efectivamente las secretarías de educación digan, sí, ¿cuáles son las tesis? Y cómo esas tesis tienen que producir un efecto de transformación positivo en los marcos institucionales. Creo que eso es central. Porque si no se produce eso desde las secretarías, entonces las tesis empiezan a dormir el sueño de los justos o a morir en el desierto por calor. O sea, ya no pasa nada. Terminó la tesis y pasa un año, pasan 2 años, pasa un lustro y ya de la tesis no hay sino un fugaz recuerdo. Creo que no nos puede pasar así. Creo que entre las secretarías y las rectorías y coordinaciones de las instituciones educativas debe haber un diálogo permanente para decir, hagámosle seguimiento a la tesis, démosle tiempo al profe para que la ponga en escena, démosle tiempo para que arme comunidades académicas y pueda en esas comunidades académicas fortalecer el marco institucional. Lo otro es que yo creo que el compromiso de la Secretaría y de las instituciones es comprender que la formación avanzada es la base de la calidad educativa. Es decir, hablamos mucho de calidad educativa. Yo participé por Bolivariana en una investigación a propósito del Premio Ciudad de Medellín a la calidad de la educación, para mirar cuál era el efecto en términos institucionales de los premios de la calidad de la educación, lo que hoy se llama ya en Medellín reconocimiento ser mejor. Y nos encontramos asuntos importantes, y es que la calidad tiene que ser construida de base por los mismos profesores. A veces hay como una especie de petición como ¿de dónde nos viene la calidad? ¿No? La calidad nos viene de los trayectos cotidianos que hacemos con los colegas y con los estudiantes. La calidad no deviene como una especie de maná ni del Ministerio de Educación ni de las secretarías. Ahora bien, el Ministerio y las secretarías tienen un compromiso, ¿cuál? Apoyar a los docentes. Darles tiempos y recursos para que efectivamente las tesis, lo que estamos conversando aquí, sí se conviertan en una plataforma de trabajo. Si no se convierten en una plataforma de trabajo, entonces la inversión de la Secretaría y de los mismos colegios para que los profes se formen es una inversión perdida. Yo creo que esa inversión es una inversión potente, pero tiene que tener apoyos posteriores a la terminación de la tesis, porque no es hacer la tesis, es seguir la tesis como un referente de estudio permanente del docente y de los colegas del docente. Y finalmente creo que hay un asunto central en esta misma tónica que vengo señalando aquí hacia el final, que es fortalecer la dinámica investigativa escolar con los docentes y directivos docentes. Es decir, un docente que va a una especialización, a una maestría o a un doctorado, es un docente que tiene que regresar a la institución escolar con un bagaje metodológico, conceptual y de intervención potente. Y reitero los 3 asuntos de ese bagaje. Un bagaje metodológico, ¿cierto? Y lo dije atrás. O sea, el profesor tiene una metodología sistemática, rigurosa, pues flexible cuando lo requiera,
pero rigurosa en términos de sistemática. O sea, de decir, esos datos que tengo, los tengo porque apliqué la siguiente metodología y entiendo la metodología y a quiénes se la apliqué y los resultados de la misma. Entonces creo que hay un asunto metodológico. El segundo asunto es conceptual. O sea, un docente de formación avanzada llega con un bagaje conceptual, teórico en algunos casos, en los casos de doctorado, muy elaborado, que tiene que servir para conversaciones más finas en la institución. Cuando digo conversaciones más finas, es que, por supuesto, el marco escolar es un marco de la finura del lenguaje, de la finura de los conceptos, de la finura de las formas procedimentales. Eso es propio de quien se ha formado en el nivel avanzado. Y lo otro es que el profesor llega de su maestría, doctorado, de especialización, de su tesis, con una propuesta de intervención. O sea, el profe no puede decir, sí, tengo unas metodologías y tengo unos referentes conceptuales, pero no sé qué hacer con eso. No. Los trabajos de formación avanzada tienen que enseñar a qué hacer con la metodología y con los referentes conceptuales. Esto es, cómo intervenir en la vida escolar, cómo intervenir en las aulas, cómo intervenir en el espacio de descanso, cómo intervenir en la comunidad escolar, cómo intervenir en la comunidad educativa en general para producir un efecto cada vez de mayor cualidad, o sea, cada vez más cualificado. Eso me parece que es central. Ahora, lo que quiero decir aquí, para cerrar, es que ese no es un asunto exclusivamente de los docentes, es un trabajo con directivos docentes. Yo aquí creo que hay un punto central y con este último punto cerraría mi intervención. El trabajo no puede ser solamente de los docentes, porque ocurre normalmente esto, que ya hay buena bibliografía y literatura acerca del tema en el país, que en el viejo esquema de cualificación y de capacitación de docentes, que me parece pues un término inadecuado, en ese término de capacitación, un directivo le decía, vea, profe, ya ahí usted se va a ir a hacer la maestría, vaya y haga la maestría. Como el directivo docente no comprende la lógica de la maestría y no tiene un desarrollo de ese tipo, sino que está encarnado nada más en lo directivo, cuando el docente llega con su tesis, no sabe qué hacer. Se le vuelve, digamos, incómodo el docente con la tesis. Entonces creo que el trabajo aquí es un trabajo de docentes y directivos docentes. No es un trabajo exclusivo de docentes que hacen tesis. Por eso la otra vez en una conversación con el ministerio en Bogotá, en el programa de becas para la excelencia docente, yo particularmente le señalaba a la persona, al profesional encargado del programa, que era muy importante que se trabajaran tesis de directivos docentes para plantear la discusión acerca de qué es ser un directivo docente, de qué es la gestión educativa. Una de las gestiones, pues, por supuesto, de la guía 34. ¿Pero qué supone eso? ¿Supone administrar el colegio? Yo creo que no. Supone una gestión formativa y educativa central. Entonces, en ese sentido, creo que hay un compromiso aquí muy importante entre docentes y directivos docentes, pero hago el énfasis en directivos docentes. Es decir, fortalecer la comprensión de un directivo docente, de una rectora, de un rector, de una coordinación, acerca de qué es lo que hay en una tesis de un investigador, qué es lo que hay en una tesis de un maestro que estuvo 1 año, 2 años, 4 o 5 en una especialización, una maestría o un doctorado. Bien, para mí esa es, digamos, la panorámica en términos de lo que yo supongo que implica las tesis de grado y los productos de investigación. O sea, los productos de investigación, y esta es la conclusión, los productos de investigación no son productos para la vanagloria de quien hizo la investigación. Los productos de investigación son productos que deben tener un impacto social situado. Es decir, un impacto social situado quiere decir que yo, que soy profesor de la institución educativa Escuela Normal Superior de María, una de las normales más importantes del país, tengo que volver a mi institución, la Escuela Normal Superior, a poner al servicio de la comunidad educativa eso que investigué. Creo que eso es central. Muy bien, entonces hasta aquí estaría mi presentación y creo que María Camila, entonces podríamos dar paso a la conversación, ¿te parece?
Doctor Guillermo, claro que sí. Ya podemos entonces dar paso pues a partir de las preguntas orientadoras a la conversación con los líderes de cada experiencia significativa desde las instituciones educativas. Gracias, María Camila. Entonces, dado esto, esta introducción que yo presento, creo que podemos empezar a conversar en este foro con las 3 experiencias significativas. Y aquí creo que podríamos arrancar con una pregunta central para las 3 experiencias que hoy están aquí en esta mesa número 4. ¿Por qué no hablamos primero acerca de cuál fue la necesidad o el problema o la motivación que encontraron en su marco institucional, en su marco escolar, para iniciar el desarrollo de la tesis? Y entonces aquí, quien quiera empezar, ya sea Mariluz, Laura, Gloria, Marcos Julián o Martín Emilio, pues nos indique y empezamos a conversar. Entonces, tienen la palabra. Buenos días para todos. Martín. Sí, señor. Marco Julián. ¿Quién quiere empezar? Martín. Sí. Hola. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Martín, se está escuchando muy lejos. Lejos. Sí. Estoy de nuevo probando. Ahí se escucha bien. Pero mientras mejora el sonido está Mariluz. Mariluz, estás presente, ¿cierto, Mariluz? Con el trabajo de investigación formativa. ¿O Gloria Gallego? Mari. Gloria. O Laura. Alguna de las 3 del trabajo de investigación formativa. Bueno, aquí está Mariluz. Mari, te estoy viendo, pero no te escuchamos. María Camila. Habilita el sonido. Laura, ¿no se escuchas? Laura, tienes el micrófono apagado. No Tiene el micrófono apagado. Nada. Juan, ¿estás por acá? Que no le escuchamos nada a Laura. No, parece que no estaba transmitiendo el sonido. Un segundito. ¿Pero será que lo tienen habilitado o tiene problemas técnicos? Guillermo, compañeros, ¿me escuchan? El sonido, ¿me escuchan para amable? ¿Me escuchan? No puedo. ¿Quién está hablando? Martín Emilio. Fernando, ¿me confirmas por favor si me están escuchando? Fernando. ¿Quién acabó de hablar? Buenos días. Bueno, buenos días. Aquí sí te estamos escuchando. Mariluz, Ocampo, Gloria Amparo y mi nombre, Laura Catalina Osa, realizamos el trabajo de grado para optar al título de
de Buenos días, ¿me Magíster escuchan? en la Universidad Católica. Listo, en la Universidad Católica de Oriente. El proyecto de investigación surgió debido a una necesidad sentida en las tres instituciones. Pues la necesidad de hacer investigación formativa en los niveles de la educación básica, es decir, de primaria. Porque sabemos que los procesos que realiza la normal superior en investigación los realiza en el ciclo de formación complementaria y que las investigaciones que se realizan en la institución industrial son instituciones extracurriculares, igual que en las investigaciones que se han dado en la institución educativa La Mosquita. Entonces, por eso fue que quisimos realizar el trabajo de investigación llamado la investigación formativa, una propuesta curricular desde un enfoque en capacidades humanas y competencias. Además, que también es una necesidad sentida, porque los maestros que debemos ser los primeros llamados a investigar, realizamos lamentablemente en nuestra mayoría las investigaciones que hacemos son para optar el título de licenciaturas o títulos de posgrados. Y muchas de estas investigaciones se quedan únicamente en el papel, ¿cierto? Y muchas no tienen el impacto deseado. Entonces, la necesidad, como se los expresaba, surge inicialmente de una necesidad sentida de tres instituciones educativas oficiales del municipio de Río Negro, que aunque las tres son muy diversas, convergen en esa necesidad o en esa situación. Listo, perfecto, Laura. Y ustedes, déjenme hacer una pregunta complementaria, Laura, a ver si nos puedes contar. ¿Cuál es el conocimiento y cómo fue el trabajo con las otras compañeras en medio de la tesis? Laura, ¿me escuchas? Profe, sí, lo que pasa es que hay un delay de 30 segundos con la conexión de ellas, entonces se hace la pregunta y ya esperamos que nos respondan. Ah, bueno. Bueno, pues realizamos un trabajo en equipo y hubo muy buena comunicación desde el principio. Realmente, doctor Guillermo, al principio para iniciar la investigación nos movió mucho, nos movilizó, que siendo docentes y teniendo ya un bagaje de años en la escuela, nos tuviéramos tantas dificultades para iniciar precisamente una investigación. Entonces, entre las tres, sentimos que esa era la necesidad, no solo a nivel personal y profesional, sino también una necesidad en las tres instituciones educativas. Y fue muy particular porque todos sabemos muy bien que el trabajo de equipo tiene muchísimas fortalezas porque se aprende del otro, es un aprendizaje mutuo, pero también hay momentos de crisis y dificultades como en todas las situaciones, y esta no fue como la excepción, ¿cierto? Pero sin embargo, desde el principio, desde sus inicios, hubo muy buena comunicación, muy buena empatía y sobre todo mucha responsabilidad como con lo que cada una debía hacer en las instituciones y en los trabajos que nos correspondían. Muchas gracias, Laura. Le quiero entonces preguntar ahora si está presente ya Marcos Julián. Marcos Julián, quiero preguntar qué motivó particularmente tu tesis, que habla de los motivos que generan fracaso escolar en los estudiantes del grado sexto de la IEITESA. Entonces, me gustaría, Marcos Julián, que nos contaras aquí en la mesa número 4, cuál fue el problema, cuál fue el asunto particular del cual partió tu tesis, Marcos Julián.
de grado sexto de la IELTESA. Entonces, me gustaría, Marco Julián, que nos contaras, aquí en la mesa número 4, cuál fue el problema, cuál fue el asunto particular del cual partió tu tesis, Marco. Buenos días, profe, ¿me escucha? Profe, buenos días. Dale. Ok. Profe, pues bueno, el objetivo principal, o como vos decís, ¿qué motivó la investigación? Pues es el alto índice de reprobación que tiene la institución en grado sexto. Es una problemática que viene hace varios años, pues la institución como tal ha hecho varias intervenciones de manera empírica, como mejorar los procesos de empalme entre la primaria y la secundaria, pero no ha surtido mayores efectos positivos. Cuando inicié pues, entonces mi investigación o mi carrera de maestría en la UCO, bueno, ¿y por qué no intervenimos esta problemática? Que tratar de identificar esos motivos, como se titula, o el objetivo principal de mi investigación es identificar identificar e interpretar los motivos que generan fracaso escolar en la institución. De ahí partimos y pues hemos tenido unos hallazgos o unos resultados bastante significativos que esperamos pues podamos intervenirlos y pues que tenga acogida, pues lógicamente, como usted bien lo comentaba ahora, aquí tiene que intervenir la Secretaría de Educación, apoyar esta iniciativa, el señor rector y las directivas de la institución. Muy bien, gracias Marco Julián. Sí, creo que hay un asunto muy importante y eso de detectar un problema en el marco institucional en el cual uno se desempeña y tener la precisión de decir mi trabajo de tesis lo voy a enfocar a resolver ese problema, me parece un asunto muy afortunado en términos investigativos, Marcos, por lo que estaba diciendo al principio. Entonces, bien, voy a darle paso entonces ahora a Martín Emilio Castañeda. Martín Emilio, me parece muy importante lo de la propuesta curricular, pero ¿de dónde? Al igual que preguntamos a Laura y a Marcos Julián, ¿de dónde surge el problema? Es decir, ¿qué fue lo que ubicaste? ¿Qué fue el detonante para decir este es el problema y esto es lo que tengo que investigar? Martín Emilio, cuéntanos por favor. Buenos días, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, tan amables? Dale, Martín. Sí, muchas gracias. Inicialmente se planteó la nueva investigación al observar la desconexión entre la ética y la ética como motor integral del currículo. Asimismo, la poca interiorización que tienen los estudiantes referente al tema de las competencias ciudadanas. Y asimismo la problemática que ellos afrontan frente al manejo de la ética. Creo que esa poca interiorización, tanto en competencias ciudadanas como en el manejo de la ética. Básicamente, esa es una problemática asociada en la institución. Martín, gracias. Lo que pasa es que te escuchamos muy cortado, Martín. No, hay algunos asuntos que no fueron audibles. Martín. Sí, hacelo desde otro lugar a ver si se te escucha mejor, Martín, por favor. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Mejor que antes, sí. Sí, ¿me escuchan bien, Guillermo? Mejor que antes, sí te escuchamos, dale. Se habló principalmente de las problemáticas relacionadas con la ética, la desconexión entre la ética como materia integral del currículo. Asimismo, la poca interiorización que tienen los estudiantes sobre competencias ciudadanas. Y los problemas que enfrentan a nivel de la ética los estudiantes de grado noveno.
Juan Fernando, ¿me escuchas claro? Sí, yo entendí, Martín, la desconexión entre las competencias ciudadanas y la ética como los dos referentes centrales. Creo que eso sintetizaría el problema del cual partís, Martín. Muy bien, tengo ahora una pregunta de nuevo para el primer equipo, para la primera experiencia, es decir, para Mariluz, para Laura. Listo, muchas gracias. Guillermo, tan amable, para que me escuchen. Hablo de las problemas observadas en la normal superior de María en grado noveno, tiene que ver con la desconexión entre la ética como materia integral del currículo. Asimismo, la poca interiorización que tienen los estudiantes al nivel de las competencias ciudadanas. Y las problemáticas que a veces mismo presentan los estudiantes en el campo de la ética. A través de reconocer la problemática a través de los dilemas éticos que se trabajaron en el transcurso de la investigación del proyecto. Bien, gracias, Martín. Entonces voy a trasladar un segundo asunto para que conversemos con la experiencia significativa de la investigación formativa. Para Mariluz, para Laura, para Gloria Amparo. Creo que quien está aquí como vocera es Laura. Laura, ¿cuál es la relación? ¿Cómo le aporta esta experiencia significativa de ustedes, de la tesis, a lo que se llama en el mundo pedagógico el aprendizaje significativo? Laura, reitero la pregunta. ¿Cómo le aporta la experiencia significativa de ustedes, de su tesis, al aprendizaje significativo de los estudiantes? Esa pregunta, repito, es para Laura, para Mariluz, para Gloria Amparo. ¿Alguna de las tres pueda asumir la pregunta y hacer su despliegue, por favor? Bueno, muy buenos días. Bueno, entonces, el doctor Guillermo nos estaba preguntando cuál es lo significativo de nuestra propuesta para los niños. Entonces, es una propuesta meramente humana, ¿sí? Es una propuesta curricular basada desde un enfoque que tiene dos postulados, los de Marta Nussbaum y los de Sergio Tobón. Entonces, Marta Nussbaum nos habla desde sus capacidades humanas y Sergio Tobón nos habla desde las competencias. Entonces, esta inmersión de estos dos enfoques van a unificar unos tópicos integradores. Esos tópicos integradores van a responder a tres asuntos importantes. El primero es brindarle una educación integral a los niños desde las capacidades humanas y competencias. El segundo va a ser muy significativo para los niños porque nosotros como docentes vamos a brindarle a los estudiantes un aprendizaje más variado, una cantidad de variedades áulicas. Y para los niños va a ser mucho más significativo porque parte desde sus propios intereses y necesidades. Los estudiantes son los principales protagonistas de su conocimiento. Y esta propuesta obviamente todavía no ha estado implementada. Posteriormente, en un futuro muy cercano, se implementará, está como una propuesta, tiene una cantidad de componentes que la hacen como muy especial y que todo esto es recogido de las voces de los niños. En nuestro proyecto, en nuestra tesis de grado, utilizamos una
una técnica interactiva que se llama la colcha de retazos. Entonces, todas las voces de los niños fueron escuchadas, a pesar de que eran 3 instituciones tan diversas, en unos contextos tan diferentes como es la EITISA, como es la normal y como es la institución rural La Mosquita. Los niños apuntaban a que ellos querían un aprendizaje más dinamizador, más significativo. Entonces nosotros por eso nos enfocamos en estos postulados de estos 2 grandes pedagogos y lo unificamos gracias pues como a todo ese trabajo que se hizo. Muy bien, Gloria. Me queda claro el trabajo y la articulación entre la formación y el aprendizaje significativo de los estudiantes que ustedes forman. Entonces, en la misma tónica, le quiero preguntar a Marcos Julián Garcés. Marcos, ¿cuál es la relación entre este trabajo tuyo de los motivos del fracaso escolar, particularmente con los estudiantes, y en este caso, con los estudiantes de sexto D, que es el caso que tomas para la investigación? Marcos, adelante. Sí. Profe, pues hombre, uno de los aportes más significativos de mi investigación es que los muchachos aún tienen intacto esa propensión a aprender, como dice el profesor Carlos Calvo. Los muchachos en ningún momento se están negando o afirman que les parece muy aburridor la clase, que no les gusta el profesor. En ningún momento hubo ese tipo de afirmaciones por parte de los alumnos. Ellos quieren más que los sorprendamos, como dice también el profesor Carlos Calvo, y me baso en los postulados que él afirma. Si el muchacho tiene certeza de lo que le vamos a llevar a clase, no hay sorpresa. Al muchacho en todo momento hay que sorprenderlo, animarlo, incitarlo, tratar de potenciar eso que tienen los niños, que es la curiosidad. En este sentido, pues el profesor Carlos Calvo hace unos aportes maravillosos y nos dice que el docente debe ser un motivador constante de la curiosidad y sorprender en todo momento al estudiante. Pues lógicamente que no vamos a decirle al docente que sea pues el super mago y que lleve todos los días una clase diferente, pero que al menos en algún momento de tu clase, bueno, sorprendamos al alumno con algo diferente. Y algo muy significativo es que el muchacho quiere aprender, quiere que le exijamos, pero que sean con cosas o con estrategias novedosas, que le llamen la atención y que sobre todo despierten esa curiosidad que el muchacho tiene de manera innata. Eso es lo que le quería decir, profe. Muchas gracias. Muy bien, Marco Julián. A mí me parece que hay un referente muy importante acerca de la sorpresa, acerca de lo que los maestros promovemos e incitamos cuando hacemos variaciones, lo que hoy llaman algunos la disrupción. O sea, si somos disruptivos, por supuesto, como tú lo dices, no podemos ser disruptivos durante toda la clase ni todos los días, pero plantear nuevas formas, inventarnos, crear, poner en escena otras maneras de la enseñanza, creo que es muy importante. Listo, entonces le doy la palabra a Martín Emilio. Martín Emilio, en esta misma tónica que acabo de preguntarles y respondieron Gloria y Marco Julián, ¿cuál es ese elemento que aporta tu tesis de una manera central a los estudiantes, Martín Emilio? ¿Qué es lo que le aporta? ¿Qué es lo significativo de tu tesis para los estudiantes, Martín Emilio? Sí, listo. ¿Me están escuchando ya? Te escuchamos bien, Martín, dale.
¿Puedo responder ya? Sí, responde, Martín. La experiencia significativa me permitió acercarme de forma significativa, al valor del ser humano a través de las competencias ciudadanas. Estas competencias son habilidades, conocimientos emocionales y cognitivos para vivir de manera muy asertiva en las comunidades. Entonces, el valor del ser, a través de una propuesta curricular que busca potenciar esas competencias ciudadanas. Además, me permitió acercarme con los muchachos a las narrativas que los muchachos están vivenciando desde las redes sociales, desde los ámbitos donde ellos se desenvuelven, porque lo que se busca es que el estudiante, fuera de que se acerque de manera significativa al valor del ser humano, también se acerque al contexto histórico que le genere identidad, que le permita valorarse como rionegrero, como antioqueño, o sea, del valor de las competencias ciudadanas para valorarse como ser humano y tener una identidad. Y además el contexto histórico es muy valioso para saber quiénes somos y para dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos. Muy bien, Martín. Yo creo que hay un asunto muy importante en relación con la identidad. La ciudadanía tiene que ver mucho con la identidad. Consentirnos de un lugar, de un espacio y habitantes que convivimos con otros habitantes y que tenemos propósitos comunes. Muchas gracias, Martín, por tu respuesta entonces y por ese aporte. Vuelvo entonces a la primera de las experiencias, es decir, a Mariluz, a Laura y a Gloria Amparo. Yo un poco lo advertí en mi presentación, pero quiero preguntarles a ustedes qué capacidad instalada deja en sus instituciones esta investigación. Es decir, ¿qué es lo que le queda como plataforma de conocimiento a los colegas y a las tres instituciones que estuvieron en el marco de la investigación? Entonces, Mariluz, Laura o Gloria Amparo, tienen la palabra. Laura, adelante, cuando quieras. Mariluz, ¿vas a responder tú? Bueno, a nivel de capacidad instalada, realmente nosotros lo que tenemos es un proyecto. Nosotros lo que tenemos es un proyecto no, una propuesta. En este momento está en propuesta, tenemos la construcción de toda la propuesta a nivel curricular que cuenta con 5 componentes. Nuestra propuesta cuenta con 5 componentes desde las competencias, desde el enfoque que tuvimos en cuenta, desde la estructura curricular por grado, desde el diseño metodológico con estrategias didácticas, desde las orientaciones curriculares y desde la evaluación. ¿Qué capacidad instalada deja? En el momento no se ha hecho, no se ha podido llevarla a la institución. No se ha podido llevarla a la institución porque pues no hemos podido mirar cómo se va a organizar, si se va a trabajar como un área específica o si va a ser transversal a algún área del currículo, porque eso es lo que deja nuestra propuesta. Realmente al ser tan transversal y al ser tan
no solo nuestras 3 instituciones en las que hacemos énfasis, que es la normal, la Mosquita y la industrial, sino cualquier institución que quiera llevarla a sus aulas, que quiera ponerla en práctica, lo puede hacer al ser transversal y flexible, pues los componentes que tenemos para ella son totalmente transversales a cualquier contexto. Entonces, también, ¿qué nos deja? Que en el municipio no hay una política de investigación como tal, pues establecida. Entonces, nos deja eso, poderla empezar a aplicar desde nuestros intereses, desde nuestra necesidad por investigar en la escuela desde los primeros años. Muy bien, Mariluz. Entendí que hay todavía un diseño que no ha bajado hasta su implementación plena. Y aquí quiero aprovechar para decir en esta mesa temática que tiene pues mucha importancia, creo, lo que señalé atrás. Porque fíjense que si las instituciones y la política pública en educación del municipio no tiene mecanismos que permitan que las tesis se inserten, entonces puede ocurrir que las mismas finalicen en el documento escrito de la tesis. Yo insisto en ese punto porque me parece central. Es decir, Mariluz, Laura, Gloria, creo que hay que hacer un ejercicio en cada una de las 3 instituciones, en la normal, en la Mosquita, pues porque si no, la tesis va a quedar después como un ejercicio que pasó hace un tiempo y que finalmente no pudimos implementar. Entonces, me parece importante el comentario de Mariluz para que hagamos ese ejercicio con las rectorías de las instituciones y los colectivos docentes. Marcos Julián, en la misma línea, entonces, la pregunta es, tu tesis, que tiene un asunto tan particular, o sea, el fracaso escolar en sexto D, ¿qué plataforma, qué conocimiento, qué posibilidades de gestión del conocimiento le deja la institución, a la IETISA? Pues desde nuestro proyecto o nuestra investigación le vamos a plantear a la institución que necesariamente hay que articular el currículo de 4º a 6º de manera tal que el muchacho no sienta ese cambio tan profundo o tan drástico cuando llega a grado 6º. Es una de las necesidades o temores que manifiestan los alumnos en grado 6º. Dicen, no, siento un cambio muy grande de contenidos, de exigencia, de estrategias, de metodologías. Entonces, más o menos, en ese orden de ideas, nuestra propuesta a la institución, al señor rector, es articular unos contenidos, un currículo de manera tal que el muchacho se vaya orientando a un nivel, se vaya adaptando a un nivel de exigencia que se tiene en la institución, como es bien sabido por la comunidad, pues en la industrial hay que trabajar y hay que estudiar y hay que ser muy disciplinado. Entonces el muchacho hay que prepararlo desde 4º para que cuando llegue a sextico no sienta ese cambio tan grande, llegue muy preparado, casi que no sienta ese cambio, que siga como en esa misma tónica, en ese mismo nivel de exigencia. Esa es la propuesta que le tenemos a la institución como tal. Yo espero pues que tenga buena acogida en la rectoría y en Secretaría de Educación tenga pues apoyo y eco y sea escuchada. Esa es una de las propuestas pues grandes que tenemos para la institución, entre otras pues, pero esencialmente tenemos esta propuesta. Listo, Marco Julián, muchas gracias por tu respuesta. Creo que hay un asunto clave en los curriculares, cómo transitar de 4º a 6º en una dinámica que permita que la transición sea expedita y que no haya cortes abruptos que les producen a los estudiantes, por supuesto, muchos temores y muchas angustias. Muy bien, Marco Julián. Ahora, Martín Emilio, en el caso de tu propuesta curricular
para el asunto de las competencias ciudadanas, la identidad con lo multimodal que propones en tu tesis. ¿Qué capacidad le deja instalada la tesis a la institución educativa en la que te desempeñas, Martín Emilio? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos bien, dale. Muchas gracias. Sí, señor. A partir de la implementación de la propuesta en construcción respecto al currículo de formación en competencias ciudadanas, mediante el aprendizaje multimedia, saben que es una propuesta en construcción, pero la idea es, a partir de esa propuesta, formar redes participativas de conocimiento, comprometidos con el valor del municipio y de su contexto, y obviamente con el valor del ser humano. Obviamente también se pretende tener material multimedia, audios, videos, las visitas a los museos, obviamente con los permisos de los padres y Secretaría de Educación, porque la idea es formar un semillero de 15 estudiantes extra clase en las tardes, son 2 veces a la semana. Se está mirando la posibilidad de que sean aproximadamente 5, 6 encuentros por periodo para formar esas personas en competencias, esos estudiantes en competencias ciudadanas. El currículo propuesto está en construcción. Hay que, obviamente, reunirse con los docentes de sociales y de ética de la institución para llegar a una mejor... un mejor impacto con los muchachos y a una construcción real. Los temas obviamente son sacados de los lineamientos de ciencias sociales, de la cátedra municipal, que ya tenemos 2, la del 2002 y la del año pasado, que la lanzaron el 11 de diciembre en Secretaría de Educación. Entonces habría que sacar también ahí algunos contenidos, pero la propuesta en sí ya está muy adelantada. Buscar hay alguna rúbrica que pretende pues evaluar estos contenidos que se van a trabajar y buscar la manera de impactar la institución educativa de forma tal que se proyecte luego de visualizarla y plantearla en la institución educativa y ejecutarla, llevarla a otros escenarios educativos, obviamente con los cambios que haya lugar. Y tener en cuenta que el valor de la multimedia no es solamente unas herramientas que nos hacen la clase mucho más divertida, más amena, sino que es una herramienta pedagógica que integra el acto de aprender y desarrollar habilidades. Básicamente esa es la capacidad instalada que se podría tener con la implementación. Obviamente, como lo dije antes, es una propuesta en construcción. Muchas gracias. Listo, Martín Emilio. Yo destaco ahí 3 asuntos en esa capacidad instalada. 1, las redes. 2, las rúbricas que tú refieres. Y 3, la multimedia, que por supuesto no es un asunto solamente multimedial, tecnológico, sino que permite otros accesos didácticos como un recurso ya potente hoy. Muy bien. Nos estamos acercando un poco al cierre de la conversación. Entonces, tengo dos asuntos más para que conversemos. Doctor Guillermo. Señora. Qué pena, lo interrumpo un minutico. Voy a compartir a través del chat para que vayan diligenciando el formulario de evaluación. Ayer diligenciaron uno, pero con las experiencias significativas del día de ayer. Entonces hoy lo diligenciamos con las experiencias de hoy. Qué pena por esa interrupción. La voy a compartir a través del chat. Listo, no hay problema, María Camila. Muy bien, continúo entonces. Vamos para los 2 asuntos finales para nuestros invitados e invitadas a este foro educativo municipal de Río Negro en la mesa temática número 4, los productos de investigación y los productos de las tesis. La otra pregunta entonces, para Mariluz, para Laura y para Gloria Amparo, en primer lugar, es cuál es el aspecto singular, sui generis, que ustedes destacarían en su trabajo significativo. Mariluz,
Laura, Gloria, en la investigación formativa de primero a quinto. ¿Qué es lo más destacable y por qué eso que ustedes destacan se justifica que sea destacable? Entonces tienen la palabra Mariluz, Laura o Gloria. Alguna de las tres, por favor, para que empecemos. Juan Fernando, estoy sin sonido, me llega muy tarde, simplemente me estoy basando en cuando los compañeros responden, porque a mí donde estoy sin audio de Guillermo. Si me decís la pregunta, tan amable yo te la respondo. Bueno, doctor, el trabajo, el plus que tiene nuestra investigación es precisamente la investigación formativa en la básica primaria. Como ya lo mencionó ahorita pues nuestra compañera, sabemos que en el municipio no hay una política en ninguna de las instituciones. En el rastreo que nosotros realizamos, hallamos que no hay una política de investigación escolar clara en ninguna de las 16 instituciones oficiales del municipio, ¿cierto? Es decir, que los procesos de investigación que se han realizado han sido por investigaciones externas, como en convenios con Conciencias, con la Red Colsi, ¿cierto? Como nos exponían ayer. Pero que dentro de las instituciones públicas no está inmerso. Entonces, ese es precisamente nuestro plus, ¿cierto? Y usted dijo ahorita algo muy preciso y muy precioso, doctor Guillermo, y es que la intención es que estos trabajos de investigación y este trabajo precisamente de investigación no se quede únicamente escrito y que se pueda llevar a cabo no solo en las 3 instituciones educativas focalizadas, sino en las demás instituciones educativas, ya que se puede adaptar, flexibilizar de acuerdo al contexto y de acuerdo a las necesidades de cada situación. Investigar es una necesidad. La investigación formativa, la investigación en la que los estudiantes aprenden a investigar investigando, y es una necesidad sentida, no solo en nuestro municipio, sino a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces, la intención es que se pueda replicar no solo en las 3 instituciones, como ya lo mencioné, específicamente en la institución educativa La Mosquita. Desde el año pasado venimos en un proceso de transformación curricular. Y usted lo mencionó ahorita, don Guillermo, muy lindo que se quede y muy lindas estas propuestas, pero lo lindo es que se puedan ejecutar, que se puedan implementar, que se puedan consolidar en el tiempo para dejar una capacidad instalada. Y ahí necesitamos un apoyo muy grande, primero, de los directivos de la institución, de los docentes, que somos los primeros llamados a hacer investigación formativa, a hacer investigación escolar, para generar esas habilidades en los estudiantes, las habilidades investigativas, la capacidad de crear, de imaginar, de soñar, de resolver problemas. Y muy importante también que desde la Secretaría de Educación Municipal se destinen recursos para que nos capaciten a nosotros los docentes, para que capaciten también a nuestros estudiantes y se puedan generar muchas propuestas de investigación, no solo en la básica primaria como está planteada la propuesta, sino que se pueda llevar también a la básica secundaria y a la media. Muy bien, Laura, muchas gracias. Sí, yo creo que efectivamente tener investigación desde los primeros grados educativos se vuelve un referente fundamental de transformación de los estudiantes. Toda la teoría internacional señala que los estudiantes desde los primeros años tienen preguntas investigativas, que si son acompañadas con profesores que tienen formación investigativa, eso se convierte
en una plataforma muy importante para avanzar educativamente. Es decir, serán estudiantes con interrogaciones más finas, con respuestas más elaboradas, y no con respuestas a preguntas directas, sino a cosas un poco más de fondo. Listo, Marco Julián, voy contigo entonces. En esa misma línea de lo que acabo de preguntar y nos contestó Laura, ¿cuál crees que es en tu investigación, Marcos, el elemento distintivo, singular, sui generis, que tú digas, Marco Julián, esto de mi investigación es el referente más importante? Adelante, Marco Julián. El elemento distintivo, singular, sui generis, que tú digas, Marco Julián, esto de mi investigación es el referente más importante. Adelante, Marco Julián. Profesor Guillermo, nuestra investigación lo que quiere hacer es una invitación a toda la comunidad educativa del municipio de Río Negro a que nos reflexionemos. Bueno, nosotros como docentes, ¿qué estamos haciendo en el aula para motivar a estos muchachos? ¿O qué estamos haciendo en el aula que genera fracaso escolar en nuestros estudiantes? En ningún momento pues queremos ser jueces ni señalar a ningún compañero ni nada de eso, sino por el contrario, en base a estos hallazgos queremos mejorar las dinámicas institucionales, y creo que acá pues ustedes bien saben que la problemática del fracaso escolar o la pérdida en grado sexto es una problemática grande que afecta a todas las instituciones de Río Negro, de Colombia. Es más una invitación a reflexionarnos, a pensar en, bueno, ¿qué podemos hacer por estos chicos? Desde nuestro qué hacer como docentes, ¿qué podemos hacer día a día por estos muchachos? Podemos hacer muchas cosas. Dentro de nuestras aulas podemos hacer cosas maravillosas, no tanto culpar al sistema y eso, sino usted como docente en el aula, ¿qué puedes hacer todos los días para mejorar la educación y esos procesos, esas dinámicas? Es una invitación también a eso. Y también, lógicamente, como le decía la profe ahora, la compañera, desde la Secretaría de Educación y desde los rectores, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Cómo podemos implementar procesos o proyectos que vayan en pro de mejorar las dinámicas institucionales, la calidad de educación, tantas cosas que podemos hacer en pro de estos chicos de grado sexto? Eso es lo que yo creo que mi investigación tiene de plus. Muchas gracias, profe. Listo, Marco Julián. Sí, creo que hay un asunto de, como lo dijimos al principio, de poder hacer con las tesis. Creo que así como lo señalás, se tiene que volver un camino. No se puede volver simplemente una elaboración conceptual interesante, sino ya tenemos la tesis, ¿qué podemos hacer? Y ahí hay un ejercicio de conciencia, como yo decía al principio. Martín Emilio. Guillermo, tan amable, el profesor Guillermo y los compañeros. Respondo a la pregunta planteada. Antes de trabajar los temas disciplinares, esta propuesta curricular me permite que nos acerquemos, y en este caso como docente, permite acercarme de manera significativa a los estudiantes desde las competencias ciudadanas. Ya no estuve comprometido con el conocimiento específico de mi materia, sino que ya me acerqué a ellos a través de la formación del ser, buscando la formación integral. Lo digo pues a manera personal, un muchacho muy inteligente, por ejemplo, sabe matemáticas, sabe inglés, es capaz de, pero no respeta, no tiene empatía. Yo creo que hay que enriquecer a los muchachos también desde la parte del ser, que son las competencias ciudadanas, enriqueciendo el valor del ser, la identidad, la autonomía, la solidaridad, el valor, el respeto a la diferencia, de la cual nos habla las competencias ciudadanas para tener una mejor ciudadanía. Obviamente también fortalecer la parte histórica del municipio, que se reconozcan rionegreros, que se reconozcan pertenecientes a un contexto, que lo valoren y lo quieran.
también el valor de responder constructivamente ante las emociones, tener empatía, construir diálogo con los demás, ser capaces de soportar cuando pierden la pérdida, ¿no? A veces no elaboran el duelo en situaciones cotidianas. Entonces es llevarlos a que analicen de muy buena manera esta competencia ciudadana y de cómo dichas competencias permiten un desarrollo integral. El conocimiento lo obtienen, pero entonces también trabajar desde la parte del ser humano, el valor que tenemos. Esta pandemia también nos ha demostrado cómo se ve gente trabajando pues por los demás, y yo creo que eso es muy valioso. Y también que se aproximen a la historia del municipio y que a través de esas actividades, salidas pedagógicas, visitas a museos, a las iglesias, porque la idea es que esos espacios que no son supuestamente educativos tomen el valor que necesitan, ya que se les debe dar, porque son escenarios históricos que finalmente, en los cuales finalmente podemos aprender un montón. Y que esa historia de Río Negro, a través de la narrativa, la cuenten a sus amigos, a sus familiares, y a partir de ella elaboren ciudadanía y sentido de pertenencia. Básicamente esa es la diferencia, pues, que antes que de ser temas disciplinares, son temas que buscan la formación integral del ser, la ética, las competencias ciudadanas, y evidenciar eso a través de la narrativa, que nos cuenten esas historias, esos contenidos históricos del valor histórico de Río Negro, que nos lo cuenten a través de sus narrativas. Básicamente de eso la diferencia pues, del proyecto. Muchas gracias. Gracias, Martín. Sí, creo que ahí la diferencia está en la formación del ser por medio de las narrativas y la construcción de la identidad. Muy bien. Y la visita a esos escenarios educativos. Bien, entonces con esta última formulación vamos llegando al final de esta mesa temática número 4, tesis y productos de investigación. Y entonces la última formulación tiene que ver con esto. En el primer caso para Mariluz, para Laura y para Gloria Amparo Gallego. Tenemos resultados preliminares que podamos destacar. ¿Cuáles consideran ustedes que son algunos resultados preliminares que sean dignos de referir aquí en el marco de esta mesa? Mariluz, Laura, Gloria, tienen la palabra. No se escucha nada. Mariluz, ¿no me estás escuchando? Bueno, en cuanto a los resultados de la propuesta, los que tenemos son realmente preliminares, porque como lo dijimos ahorita, pues nuestra propuesta no ha llegado pues a ser implementada. Está en un diseño, en una propuesta. Pero tenemos unos resultados preliminares realmente muy importantes en los cuales pudimos llegar a ellos a través de la construcción de dicha propuesta, que son como la unión de dos enfoques curriculares, el de capacidades humanas y el de competencias, que nos permitió hacer una propuesta en investigación con un plus humano, con un plus fundamentado en lo humano. Entonces, a partir de los enfoques, también tenemos la posibilidad de hacer investigación formativa en la escuela. Entonces llegamos a la relación de los términos de capacidades humanas y competencias y llegamos a algo muy interesante, que fue evidenciar el deseo y el afecto en los niños como posibilitadores del aprendizaje y de investigación.
También llegamos a la conclusión de que los niños ven la investigación como su lugar en el mundo, o que la investigación debe tener un lugar en el mundo para poder realizar investigación en la escuela, investigación formativa, aprender a investigar investigando. También pudimos comprender la utilidad de la investigación en nuestro contexto educativo para poder enseñar y aprender de forma más integral y de forma más significativa. Ahora que el reto es continuar con la propuesta, poderla hacer realidad en las instituciones educativas que fueron focalizadas y, ¿por qué no?, en otras instituciones del municipio que quieran apoyarla, que quieran llevarla a sus prácticas, porque como lo dije ahora, es una propuesta flexible, interdisciplinar y adaptable a cualquier contexto educativo. Muy bien, gracias Mariluz. Entonces, la misma formulación para Marcos Julián. Marcos Julián, podemos destacar algunos resultados parciales, iniciales, preliminares de tu propuesta, particularmente para poder resolver el problema de la pérdida en el grado sexto D de tu investigación. Marcos Julián, adelante. Profe, pues uno de los resultados que quiero destacar de mi investigación es que los profesores que me colaboraron o coinvestigadores que hacen parte pues, del cuerpo docente de la institución son los primeros comprometidos en implementar estas estrategias que nosotros tenemos para la institución. Hablamos con ellos y dijeron, claro, estamos dispuestos a implementar y reproducir eso que ustedes nos quieren dar a conocer en nuestras aulas, con nuestros alumnos. La directiva docente o la coordinadora que nos colaboró también en la investigación está dispuesta también a implementar y a tratar pues, de darle vía a nuestro proyecto como tal de implementación. Y lo más importante, los chicos como tal, ellos están dispuestos a aprender, tienen la propensión a aprender, como dice el profesor Carlos Calvo, ellos está innata, quieren aprender, quiere que les exijamos, en ningún momento se están negando a estudiar, ni quieren seguir adelante, sino que quieren otras perspectivas, dinámicas de poder llevarles ese conocimiento. Básicamente es eso, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco Julián, por la precisión. Y yo creo que hay un asunto importante que lo hemos señalado a lo largo de la mañana de esta mesa, y es el trabajo colaborativo con los colegas, con los pares, con los otros docentes. Creo que ese es un asunto muy importante que yo particularmente destaco mucho, porque sin el trabajo colaborativo con los pares, con los docentes de nuestra misma institución y aún de otras instituciones, es muy difícil que saquemos adelante los proyectos de investigación, por buenos que hayan sido en su desarrollo de tesis. Muy bien, entonces la pregunta ahora va para Martín Emilio Castañeda López. Martín Emilio, resultados preliminares de tu propuesta, ¿qué hay ya muy elaborado? Sí, señor. Sí, Guillermo, profesor Guillermo, en cuanto a los resultados, se pretende que los estudiantes sean muy conscientes de su territorio y el valor que le deben dar a los demás como seres humanos. Igualmente, la propuesta en construcción busca que los estudiantes sean críticos, analíticos y autónomos, que sean cercanos a su contexto, y a la identidad y al conocimiento, la historia y la cultura. De ahí parte la propuesta con las visitas a los museos, utilizar estos escenarios como también formativos, educativos. Estudiantes también a través de las competencias ciudadanas que visualicen su proyecto de vida, valorar la ciudadanía para la construcción del territorio. Y finalmente, que le den valor a la narrativa y las nuevas narrativas que están vivenciando, pues, que a través del aprendizaje multimedia, de las herramientas,
a través de memes, a través de emoticones, a través de storyboards que van a potenciar esas narrativas. Básicamente es eso. Obviamente, vuelvo y lo repito, la propuesta está en construcción. Como usted muy bien lo dice, trabajar con los profesores de áreas afines para potenciar esa propuesta y que impacte efectivamente en la comunidad educativa. Y después de la normal, que se pueda visualizar en otros escenarios educativos, que es lo que se pretende, que no, como muy bien lo decía, y que sería muy mal que se quede ya guardadita en la biblioteca o en los anaqueles y no se visualice, ya que es una propuesta pues que impacte el valor del ser humano. Muchas gracias. Muy bien, Martín. Muchas gracias por tu respuesta. Creo que con esto entonces, María Camila, yo puedo hacer un cierre, si tú me permites, María Camila, para pasar luego a unas preguntas por el chat de las personas que están presentes. ¿Te parece? Sí, doctor, podemos hacer el cierre y ya entonces pasamos a las preguntas para ir finalizando. Muy bien, gracias, María Camila. Yo creo que lo primero es que hay 3 trabajos de tesis: la investigación formativa, los motivos que generan deserción y la propuesta de las competencias ciudadanas atadas a la identidad y a las narrativas. Como pueden observar en la presentación, son 3 focos muy pedagógicos, los 2 primeros, y el último, el de Martín, pedagógico y educativo. Cuando digo lo educativo, por lo que hice en la presentación, educativo en cuanto hay otros escenarios de ciudad, de Río Negro, las casas museos, las bibliotecas, las iglesias, etcétera, que se convierten en una posibilidad de construir la identidad, la historia y de narrar. Y los otros 2, los 2 primeros trabajos muy enfocados en lo propiamente pedagógico, es decir, cómo resolver la transición de cuarto a sexto para evitar las dificultades, particularmente en sexto, lo de Marcos Julián, y la investigación formativa de primero a quinto, que es una necesidad para poder impulsar a las niñas y a los niños desde la primera edad, como señalan buena parte de los teóricos. Entonces, a mí solamente me resta primero agradecerles a los investigadores, docentes, maestros y maestras del municipio de Río Negro que participaron aquí con sus 3 experiencias, es decir, a Mariluz Quiroz Urrea, a Laura Catalina Osa Ceballos, a Gloria Amparo Gallego Montoya por la primera experiencia, a Marcos Julián Garcés García por su segunda experiencia y a Martín Emilio Castañeda López por la tercera de las presentaciones. Yo aquí quiero dar un voto de confianza y mis mejores augurios para que estos trabajos efectivamente, como lo decía al final de mi presentación, con el apoyo de la Secretaría de Educación y con el apoyo de las direcciones de cada institución, se pongan en escena y sobre todo con el trabajo colaborativo de los pares, de los colegas, de los maestros. Entonces, de mi parte, un agradecimiento especial a los profes que nos han acompañado, a Mariluz, repito, a Laura, a Gloria, a Marco Julián y a Martín Emilio. Un abrazo de corazón, mis respetos por los trabajos investigativos y mis mejores augurios para que se puedan poner en escena en cada una de las instituciones. Y muchas gracias por asistir a esta convocatoria del Foro Educativo Municipal de Río Negro. María Camila, adelante. Bueno, doctor Guillermo, muchísimas gracias. De verdad que es muy pertinente los planteamientos pues que usted deja acá sobre la mesa y a partir de los cuales se generó la conversación. Felicitaciones para usted y para cada uno de los docentes que lideran esas experiencias tan valiosas. Acá aparece un asunto muy importante con relación a lo que usted mencionaba de calidad educativa, y esa es una apuesta fuerte, tanto de la Secretaría de Educación como a nivel nacional. Entonces, qué bueno que en estos espacios podamos conocer las experiencias de los docentes en el marco de esos trabajos posgraduales. El propósito es que
podamos trabajar de manera articulada entre la Secretaría de Educación y las instituciones educativas en aras de que estos trabajos que ustedes realizan, como ya se ha mencionado en este espacio, no se queden ahí, ¿cierto? Y realmente trasciendan y sean ese aporte tan importante también a la calidad educativa, desde esa perspectiva tanto de investigación enmarcada en lo pedagógico y lo educativo, como mencionaba el doctor Guillermo. Entonces, de verdad, muchas gracias, nuevamente felicitaciones, igualmente muchas gracias a todos los asistentes a esta mesa. De verdad, pues desde la Secretaría de Educación, un compromiso con este tema y con que podamos seguir trabajando de manera articulada con las instituciones educativas, con la comunidad educativa, para que estas son las iniciativas que dan lugar a fortalecer esos procesos educativos y el mejoramiento continuo de la calidad. Hay únicamente 2 preguntas. Voy a leer la primera, que me imagino que está orientada al doctor Guillermo, porque la otra sí está específica para un proyecto de investigación. La primera es, me gustaría preguntar cómo se concibe o se transversalizan los posgrados en áreas específicas. ¿Son herramientas que permiten mejorar en la calidad educativa? Sí, gracias, Esa es María la Camila. primera pregunta. Sí, listo. Si quieres, respondo directamente a eso. No, claro, en la formación investigativa, en el caso de la UPB y de la Escuela de Educación y Pedagogía que yo dirijo, los elementos, nosotros trabajamos una maestría en educación, que es una maestría que tiene como centro el maestro. Cuando ponemos como centro el maestro, ponemos como centro el maestro, no solamente por un ejercicio político, correcto políticamente, sino porque todas las reflexiones, el pensamiento del maestro, las didácticas del maestro, lo que desarrolla investigativamente el maestro y lo que produce en relación con sus colegas. Por supuesto, para nosotros, centralmente, en el caso de Bolivariana, de la UPB y de la Escuela de Educación y Pedagogía, 2 saberes centrales son 1, el inglés y 2, el español. Y yo diría que en ese sentido, para nosotros el lenguaje es el saber que se transversaliza. Es decir, cuando decimos el lenguaje, yo particularmente considero, de la mano con investigaciones internacionales, que lo más importante de un maestro en el nivel avanzado y aún en el nivel básico es el desarrollo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje en 3 perspectivas, como memoria, y un poco aquí de la mano con el trabajo de Martín Emilio, de memoria, la memoria de la historia. 2, como una conciencia del presente, una reflexión situada. Y 3, como imaginación. Entonces, cuando una maestra, cuando un maestro pasa por la maestría, lo que producimos es un efecto de comprensión en esos 3 terrenos, en la lógica de 2 saberes centrales, el inglés y el español. Esa es mi respuesta, María Camila, para la pregunta de la persona en el chat. Doctor Guillermo, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta para el proyecto de investigación escolar. Desde las competencias y estándares ya está establecida la necesidad de desarrollar competencias investigativas. ¿Cuál sería el factor diferencial de plasmarlo como proyecto y cómo ejecutarlos? Tal vez lo primero es establecer una política de formación de docentes. Bueno, antes de responder la pregunta, quisiera agradecerles a la Secretaría de Educación el espacio que nos brindaron por todo ese empeño en nuestra cualificación docente y en compartir estas experiencias significativas que a todos nosotros los colegas nos enriquecen muchísimo. A nuestros colegas hay la invitación abierta a que nos lancemos a hacer investigación formativa en el aula. Frente a la pregunta, nuestra propuesta tiene 6 componentes, ¿sí? Y entre el primer componente trata sobre las competencias.
Entonces, las competencias salieron desde las voces de los niños, ¿cierto? Obviamente que claro, que tiene que haber una capacitación y una formación docente, claro que sí. Pero ese no puede ser un pretexto para que nosotros como docentes implementemos la investigación formativa desde el aula, porque la idea es que la hagamos desde los grados iniciales, desde primero, y nos vamos o sea, hay un grupo de estándares, de competencias, y luego hay unas estrategias metodológicas, que es un abanico de posibilidades que le brindamos a los docentes para que implementen estas competencias y habilidades investigativas. No es pretexto para que digan, ay, no podemos, nosotros como docentes no sabemos, entonces no podemos hacerlo. No, desde que exista la voluntad, desde nosotros como docentes, todo lo podemos hacer. Profe, muchísimas gracias. Vamos a abordar las dos últimas preguntas. ¿Sería posible llevar la investigación a las escuelas, a las aulas, realizar e implementar, entre paréntesis, sin tener que exigirle a los profes que realicen posgrados? ¿De qué manera se podría hacer? ¿A quién le formulaste la pregunta, María Camila? Doctor Guillermo, es una pregunta abierta, no está dirigida a ningún proyecto de investigación. Bueno, yo puedo responder en parte a eso. Sí, lo que yo considero es que los profesores que desarrollaron sus trabajos de tesis se tienen que volver los constructores, los diseñadores de la comunidad académica escolar. Y es en el marco de la comunidad académica escolar que los otros docentes, así no tengan formación avanzada, no estudien ni especialización, ni maestría, ni doctorado, acompañados por las tesis de los docentes que sí lo han hecho y por el trabajo metodológico, hagan dentro de la misma institución un trabajo de autoformación. Es que es clave construir comunidades académicas escolares, María Camila, para la persona que preguntó, porque si tú esperas que toda la planta docente esté formada investigativamente, eso va a ser prácticamente imposible. O se va a crear como una especie de fisura, una brecha entre los que tienen formación investigativa y nivel avanzado y los que no lo tienen. Entonces, pareciera ser que los que no lo tienen no lo pueden desarrollar. En la lógica que dijo Mariluz ahorita, a mí me parece que es muy importante que los docentes, y este es un compromiso real, y por eso lo señalé al principio, los docentes que desarrollaron sus tesis y tienen la formación avanzada, tienen la obligación ética y profesional, en el marco de su desempeño en la institución, de construir la comunidad, porque es esa comunidad la que puede trabajar con coinvestigadores. Creo que lo señaló Marcos Julián. Los coinvestigadores, ¿qué son? Investigadores que están de la mano con los investigadores principales en el proceso de desarrollar la investigación. En ese sentido, la respuesta directa a la pregunta es que aún aquellos que no tienen la formación avanzada pueden desarrollar investigación, siempre y cuando los colegas que sí la desarrollaron pongan al servicio de la institución sus trabajos de tesis. Muchas gracias. A la última pregunta, que sabería la Secretaría de Educación, dice ¿qué otros espacios se abrirán desde la Secretaría de Educación para profundizar en estas y otras investigaciones? Es una pregunta muy pertinente porque precisamente el propósito de la Secretaría de Educación es acompañar en mayor medida estas experiencias, ¿cierto? Tanto como esos ejercicios de investigación como experiencias significativas, que realmente podamos brindar un acompañamiento, ¿cierto? Y que sigamos generando estos espacios de encuentro para conocer estos ejercicios
de investigación, porque en el municipio hay muchos docentes que también tienen por compartir otras investigaciones. Entonces, pues precisamente desde la Secretaría de Educación, desde Calidad Educativa y desde el Plan Territorial de Formación de Docentes, continuaremos trabajando en pro de seguir pues dando lugar a estos espacios, de acompañar a las personas, a los docentes que tienen esas experiencias también en aras de dos cosas. Unas también en términos de lo académico, poder llegar a la publicación de dichas experiencias en revistas indexadas, y dos, que podamos generar a propósito del decreto 36 de la Normal Superior de María, que es muy reciente, como uno de esos componentes fuertes en investigación. Hay una apuesta desde ahí muy importante también a trabajar muy articuladamente desde la Secretaría de Educación con la Normal Superior de María, para fortalecer las prácticas educativas desde la investigación precisamente. Muchísimas gracias a todos por su participación, por sus aportes. Nuevamente, felicitaciones y un agradecimiento muy especial por su participación en el foro educativo. En esta mesa los invitamos a partir de las 12. Vamos a hacer la última transmisión en vivo a través de YouTube por el mismo canal de la alcaldía. El propósito ya es hacer el cierre del foro educativo municipal y hacer el reconocimiento de las experiencias significativas. Igualmente, les recordamos realizar la evaluación y puedan conectarse a esa transmisión final. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día. Gracias, María Camila. Hasta luego. Muchas gracias a Muchas gracias a ustedes. todos.